a cambiar de tema, usted lo sabe, se difundió mucho, se habló mucho, se escribió mucho. El presidente Enrique Peña Nieto realizó cambios importantes en secretarías de Estado el pasado jueves. El anuncio lo realizó alrededor de las 3 de la tarde. Vimos a Rosario Robles, a José Antonio Meade, a Enrique de la Madrid, a Claudia Ruiz Massieu, a varios personajes importantes al interior del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto que se enrocan en otras áreas, en otras funciones. Vimos también, y también nos enteramos, que otros tantos salen del gabinete, como es Juan José Guerrabud de la Semarnat, como es el propio Emilio Choifet de la Secretaría de Educación Pública. Llega Aurelio Nuño desde la oficina de la Presidencia de la República. También vimos que Jesús Murillo Caram se hace a un lado, se va para dejarle el espacio a Rosario Robles. Por ello me da mucho gusto poder saludar esta mañana a Francisco Rivas. Él es director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días a ti, Jaime, y a todo tu auditorio. Gracias por tomarnos la llamada este sábado, Francisco. Mucho se ha hablado, mucho se ha escrito en estos 2 últimos días, prácticamente toda la tarde del jueves, todo ayer viernes. ¿Qué lectura le darías, Francisco, a todo lo que ocurrió el jueves pasado en la Residencia Oficial de Los Pinos, a los cambios que anunció el presidente de la República? Bueno, como tú sabes, nosotros somos una organización centrada en el tema de seguridad y justicia, por lo tanto, voy a platicar de los cambios relacionados con el tema de seguridad. Como sabes, pues la salida de Montealejandro Rubido García, Montealejandro, uno de los servidores públicos, pues yo creo que en el tema de seguridad, con una de las carreras más envidiables, o sea, alguien que ha pasado su vida en el tema de seguridad, que ha estado en CISEN, en el Secretariado Ejecutivo, en la ex Secretaría de Seguridad Pública Federal, etcétera. O sea, es decir, es una persona que ha estado en las posiciones clave en materia de seguridad y que donde ha estado siempre ha dejado un muy buen recuerdo de sí mismo, una excelente trayectoria. Hoy sale y el único motivo que podemos, lo único que podemos entender como su salida es precisamente debido a el grave evento del Chapo, que indudablemente, pues en este caso sí es una peca importante en la carrera de Montealejandro. Pero pues es una situación desafortunada porque pues si quisiéramos entonces hacer una consideración y decir que hay un ejercicio de rendición de cuentas y en este gobierno las cosas, los errores se pagan, como pues pasaría en cualquier empresa o en cualquier negocio, que incluso es menos importante que un gobierno, se iría también el secretario de Gobernación, se iría también el titular del CISEN y otras personas, porque pues esto es la fuga del Chapo no es un error de Montealejandro, es un problema del sistema. Claro. Entonces, pues me parece desafortunado pensar que queramos limitar con la salida de una persona el problema que se dio con la fuga del Chapo. Entre otras cosas, tampoco lo han dicho tal cual, o sea, en ningún momento han dicho Montealejandro sale por esto, pero si no, no se entiende, o sea, realmente no habría otro motivo para remover de su cargo a un funcionario del tamaño de Montealejandro. La llegada de Renato Sales, ¿qué lectura le puedes dar? Es un personaje importante, es un personaje que ha dado resultados en el área donde estaba esta situación de los secuestros. ¿Ahí qué lectura le das, Francisco? Pues Renato indudablemente es una persona que ha demostrado que sabe hacer bien las cosas. Renato tiene una carrera también pues de primer nivel, ha estado en la Procuraduría del Distrito Federal, en la Procuraduría de Campeche, ha sido su procurador a nivel federal, titular ahorita de la Comisión Nacional Antisecuestro y finalmente llega a la Comisión Nacional de Seguridad. Como comisionado, pues su tarea no era disminuir los secuestros, porque pues ojalá y él hubiera podido hacer eso. En realidad la función específica de Renato pues era echar a andar a los estados, es decir, lograr que finalmente las entidades que no estaban impactando como debían empezasen a hacerlo. Esto obviamente iba a producir una disminución en los secuestros,
pero pues será un camino como más menos directo, porque pues realmente la Comisión Nacional, y eso fue algo, por eso yo digo, Renato sí demostró que sabe trabajar, porque nosotros criticamos, yo personalmente critiqué aspectos de la comisión, porque pues la comisión es prácticamente un compendio de buenas intenciones, ¿no? Generará, promoverá, impulsará, pero pues si una entidad no quiere, pues no quiere. Y Renato no solo logró que las entidades que históricamente no habían logrado que se impulsase ciertos temas, que se generasen las condiciones específicas para lograr tener comisiones, unidades antisecuestro específicas que sí funcionasen, pues Renato lo logró, y logró poner a trabajar, a colaborar los estados, de verdad a colaborar. O sea, esto es algo que a mí sí me sorprendió muchísimo, que las entidades se echaran la mano de una manera extremadamente cercana. Empezando con algo tan básico como generar información verídica y fehaciente, ¿no? Pues en ese tema todavía hay algunos importantes. En ese tema todavía hay algunos pendientes importantes, pero lo que sí puedo decir es que lo que a mí sí me tocó ver es que las entidades entraron a colaborar directamente para fortalecer otras unidades antisecuestro, y eso yo creo que pues pocas veces lo hemos visto. Entonces Renato en eso de verdad viene con muy buenas credenciales. Creo que como siempre pues es un servidor público muy serio, un conocedor experto del derecho, aportará aspectos diferentes. Ahora lo que sí me preocupa es quién queda a cargo de, como decimos, una comisión que es un compendio de buenas intenciones. Porque Renato tiene un carisma y una capacidad de negociar. Francisco nos está ayudando a comprender entre los cambios, varios cambios que anunció el presidente de la República el jueves pasado, la importancia que tiene el tema de la seguridad, el nuevo enroque que tiene Renato Sales en esta importante agenda, y nos señalabas también tu preocupación de quién quedará en el lugar que deja Renato Sales. Exactamente, porque una cosa es Renato, que tiene pues realmente una gran capacidad de negociación, que tiene un carisma, que aparte conoce a los actores desde hace muchos años en las varias posiciones en donde ha estado. Entonces, pues ahorita debemos observar con mucha atención quién va a llegar en esta comisión, en donde pues finalmente Renato logró un resultado, y donde un resultado no se garantiza. Claro. ¿No le ves también un punto muy positivo que Renato tiene, y a raíz de esta responsabilidad que tuvo en el tema de los secuestros, tuvo una oficina abierta con todos los organismos de la sociedad civil? Eso es un punto muy importante desde el punto de la Comisión Nacional de Seguridad, ¿no? Sí, pero en ese sentido Monte Alejandro Rubido siempre también lo ha sido. Entonces Monte Alejandro también venía de una apertura total. El momento en que le hablaras, el momento en que te recibía, no es alguien con quien tuviéramos algún tipo de dificultad para llegar con él. Entonces no creo que, es algo reconocible, indudablemente. Te digo, Renato pues es una persona tanto sensible al tema de las víctimas, como una persona abierta y capaz de colaborar con la sociedad. Es una persona que conoce del tema, pero en eso pues sí hemos tenido la suerte de venir de un comisionado que también tenía estas características, o sea, era sensible, conocía la sociedad civil, y a veces no estaba de acuerdo con nosotros, o sea, como Renato tampoco. Que se vale, ¿no? Claro, porque entre otras cosas, pues cada quien ve las cosas desde puntos y desde ópticas completamente diferentes, y así debe ser. O sea, para eso existe el diálogo, para que me diga, oye, sabes que en esto no estoy de acuerdo, en esto sí estoy de acuerdo, pero que también nosotros podamos aportar nuestra voz. Y en eso los dos me parece que son elecciones bastante adecuadas. Francisco, rápidamente, nos queda un minuto. ¿Qué detalles ves? ¿Qué cuestiones, qué temas importantes vienen para la 63ª legislatura, que está a unas horas de entrar, que ustedes desde la sociedad civil le exigirían y pondrían la lupa en ellas?
Pues mira, está todavía el tema de criminalidad organizada, la ley de criminalidad organizada que está pendiente, que no se ha resuelto, está la reforma del sistema penitenciario, que es una urgencia. O sea, no, el tema del Chapo no es lo que nos lleva a hablar de reforma. La punta del iceberg. Ajá, no es lo que nos lleva a hablar de la reforma penitenciaria. La reforma penitenciaria es una urgencia porque verdaderamente es una urgencia humanitaria. Entonces, digamos que estas son las primeras dos que me saltan a la cabeza inmediatamente y que diría son las que tenemos que impulsar y que tenemos que tener con mucha atención. Y no dejar a un lado las leyes secundarias en materia de anticorrupción, claro, que son las que harán que finalmente empiece a operar esta ley que de alguna manera pues va a mejorar las condiciones en torno a este grave problema que es el que ha tenido sumido el país en la inseguridad y pues en el subdesarrollo. Claro, pues Francisco Rivas, siempre un placer poder platicar contigo. Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Muchas gracias, Francisco, por tomar la llamada este sábado, este fin de semana. En verdad lo apreciamos mucho. Muy buenos días. A ti, muchas gracias, Jaime. Que estés muy bien. Él es Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Era importante y hemos escuchado en los distintos medios de comunicación la relevancia que tienen los cambios de las distintas áreas, de las distintas secretarías. Nosotros consideramos el tema de la seguridad importante para tocar esta mañana.